Sí, soy de Argentina, soy de Córdoba y en un congreso de educación emocional quiero decirles que estoy muy emocionada porque es mi primera vez hablando a gente de Uruguay. Conozco el país, lo he visitado como turista, pero es mi primera vez que desde lo académico, desde mi trabajo, me llaman para decir algo en este encuentro tan interesante. La verdad es que es muy poquito el tiempo, son apenas 35 minutos, muchísimo para decir. Perdón si hablo un poquito rápido, pero les quería decir que en este encuentro familia-escuela, que por lo menos en Argentina viene muy complicado, se habla del divorcio familia-escuela, se habla de ruptura de la alianza familia-escuela, creo que hay muchas cosas por hacer. El diagnóstico está hecho, pero falta ver cómo hacemos para restaurar, para volver a coser este tejido que en algún momento se dañó. Digo en algún momento porque en algún momento se dijo que la familia y la escuela eran socios educativos, y cuando uno habla de sociedad, habla de trabajo conjunto, habla de 50 y 50, habla de conocernos, acompañarnos y trabajar juntos. La verdad que no está pasando tanto en mi país esto, la verdad es que cada vez que estalla alguna problemática de bullying o de abuso como ahora hace poquito, o de algún intento de violencia y demás, la familia estalla contra la escuela siente que la familia no los entiende, que les echa toda la culpa a ellos, etcétera. O sea, hay toda una cosa emocional ahí, ¿no? Para trabajar muy difícil, porque se trata de dos instituciones complejas. Ya hace un siglo, Freud, en El malestar de la escultura, dijo que el hombre viene con el malestar abrochado a su vida y que el malestar viene del propio cuerpo, que insiste en envejecer, en enfermarse, de la naturaleza, la que no podemos dominar, ni el viento, ni la sequía, ni el diluvio, ni el terremoto, pero fundamentalmente el malestar viene de las instituciones que los seres humanos justamente hemos creado para nuestro bienestar. Y la verdad es que familia y escuela son sociedades complejas. Hace muchísimo que sabemos que la familia Ingas no existe, pero tampoco existe la escuela perfecta, la escuela sin problemas. Y en esa sociedad, familia y escuela, puede haber encuentros y desencuentros. Al encuentro hay que disfrutarlo, al desencuentro hay que trabajarlo. ¿Cuándo se produce un encuentro? Y cuando ese niño que va a la escuela, ¿no?, va con un deseo de aprender y se encuentra con un docente con deseo de enseñar. Entonces, cuando esos dos deseos se enlazan, no hay ningún problema, la dificultad de aprendizaje ahí no existe, los chicos van encontrándole un sentido a la escuela. El problema es cuando hay un desencuentro. ¿Y qué sería? Y puede ser que el docente que esté parado en el aula ya no sea docente o nunca lo fue simplemente un trabajo que eligió hacer, pero sin vocación, ¿no? Sin corazón, sin pasión. Entonces, bueno, ahí es muy posible que haya un desencuentro. Y del lado del alumno puede ser que no esté dispuesto, ni listo, ni posibilitado, ni capacitado para aprender, porque cada alumno es una historia, cada alumno es una subjetividad. A ese chico le han ido pasando cosas, le ha ido pasando cosas en su vida familiar, y le ha ido pasando cosas en su trayectoria escolar. Y esto puede producir que esté en el aula sin estar. Yo diría que el peor de los desencuentros es estar sin estar. Estar como docente, pero no serlo, ¿no es cierto? Estar como alumno, pero no autorizarse como alumno, que no aparezca esa voluntad, ese deseo, esas ganas de aprender. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? Lo más difícil es abrir el deseo, lo más difícil es decir, bueno, puedo aprender, pero además quiero aprender. La inteligencia sola, sin ese deseo que la motoriza, no lleva a ningún lado. Entonces, es importantísimo, importantísimo construir una escuela que despierte el deseo de aprender, una escuela que sorprenda, una escuela que no sea memorística, enciclopédica, una escuela que salga del bla, 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 para que el alumno repita bla, 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 y pueda estar en dejarlos con la boca abierta, sorprenderlos. ¿Por qué? Porque los chicos vienen de una cultura sapinesca, mediática, tecnológica, que los divierte con solo apretar botones. La escuela les pide trabajo, concentración, atención, análisis, síntesis. Es todo un trabajo alfabetizarse. Es como si nosotros hoy quisiéramos aprender japonés, chino o árabe, ¿no? Es un trabajo, es un esfuerzo para el cual hay que estar disponible. ¿Cuál es un desencuentro que estoy viendo muchísimo? La escuela se queja de que están llegando niños no educados, que están llegando niños casi en estado salvaje. ¿En qué sentido? Sin saber el límite, sin registrar el otro, llevándose cosas que no son de ellos, insultando, pegando, mordiendo.
haciendo bullying, etcétera, etcétera, ¿no? Estos chicos no educados son en realidad un fracaso educativo de la familia. La familia debería educar para que la escuela pueda enseñar. Esa era la sociedad. La escuela decía, educar a tus hijos, ¿no? Y la familia decía, enseñarle a mis hijos. Entonces, si la familia educa, a la escuela le resulta mucho más fácil enseñar. ¿Qué está pasando hoy con la educación familiar? Bueno, aquí, en mi país, hablo desde lo que yo veo, Córdoba, bueno, y el país que lo recorro de punta a punta. Hay muchos problemas de crianza, ¿no? Por eso salen tantas corrientes de crianza y tantos manuales de crianza, porque parecería que los papás están como desbrujulados, desconcertados con estos niños que alguien les dijo, no sé quién, que nacen distintos. ¿Distinto a quién? Si el cerebro demora 100 años en cambiar, ¿no? Entonces, no son nativos digitales, los hacemos nativos digitales porque les acercamos, ¿no es cierto?, la tecnología a edades muy tempranas, cuando la Organización Mundial de la Salud hace más de 10 años que dice que hasta los 2 años, cero pantallas, y ahora están queriendo que sea hasta los 3 años. Ahí es donde se arma el aparato simbólico. Ahí es donde si la imagen le gana la palabra, la fantasía, la construcción, la imaginación, etcétera, etcétera, se destruye el pensamiento simbólico, los chicos demoran en hablar, se resisten a leer y escribir, y por supuesto que ahí viene el fracaso escolar. Entonces, ¿cuál es uno de los desencuentros? Están llegando niños no educados, están llegando niños que aman la virtualidad y la tecnología y no se pueden conectar con este otro lenguaje del aula, ¿no? Esta otra presencia de una docente a la cual no le pueden hacer doble clic para que desaparezca, porque no, la docente está ahí, con esa cara, con esa voz, con esos gestos, y es imposible cambiar de canal, está ahí. Entonces, ese también es un desencuentro. ¿Qué tenemos que decir? Eh, ¿Necesitamos una escuela pura tecnología? No, porque sabemos que las pantallas son necesarias en el aula, por supuesto, y la pandemia lo re que te demostró, son un recurso didáctico impresionante, pero ninguna máquina transmite humanidad, ninguna máquina enseña a respetar al otro, a estar con el otro, a trabajar con el otro, a ser cooperativo, solidario, amoroso. Ninguna máquina enseña eso. O sea, por más virtualidad que pongamos en las aulas, la presencia de un docente que transmita valores y que transmita la sabiduría que tiene hasta ese momento de su vida, que el niño todavía no la tiene, eso ninguna máquina lo va a dar. Otro desencuentro que yo veo, además de esto de la palabra y la imagen, chicos enamorados de la imagen y la escuela pidiendo palabra, chicos hablando más tarde o hablando mal o hablando poco, con pocos recursos lingüísticos. Bien, ahora, ¿qué estamos viendo también? Muchos niños que llegan al aula no como alumnos, sino como bebés. Hay un estilo de crianza que perpetúa el estado del bebé, ¿no? El apego, el colecho y todo lo demás hace de que el nene le sea muy difícil desprenderse de la mamá. Y para ir a la escuela hay que poder desprenderse de la mamá. Tiene que haber mucha mamá interior, mucho mamá y papá adentro para que el niño pueda quedarse en un ambiente distinto, en un ambiente con gente extraña, para poder aprender y autorizarse como alumno. La familia no puede mandar bebés al aula. Un niño que está comiendo todavía le están dando de comer en la boca, que duermen con los padres, ¿no es cierto? A la mañana le ponen un guardapolvo, un uniforme y le dicen, anda a la escuela, que ya sos grande, pero si lo estoy tratando como un bebé, y le estoy hablando como si fuera un bebé, y no lo estoy escuchando como un niño. Entonces, ese chiquito obviamente que va a tener problemas en la escuela. ¿Por qué? Porque primero tendrá que recibirse de niño para después poder autorizarse como alumno. Ese es otro desencuentro. Otro que veo fundamental es la pérdida de la confianza, ¿no? Es como que hemos perdido la confianza en el otro. Y si uno no confía en el socio, ¿cómo hace para seguir en una sociedad educativa, ¿no? ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, aquí en Argentina el WhatsApp de mamás y papás se transforme en un elemento de crítica hacia el docente y hacia la didáctica del aula o hacia la personalidad del docente? Eso no es acompañar, eso no es una sociedad, ¿no? Si hay algo que criticar, si hay algo del docente que no me gusta, si hay algo que está haciendo obstáculo, tengo que ir en vivo y en directo a hablar desde lo humano, desde lo solidario, desde la crítica positiva, desde la empatía. Desde ahí se puede tejer este tejido que yo les digo dañado, se lo puede restaurar. Entonces, los desencuentros van a aparecer porque es del ser humano desencontrarse. Nos desencontramos con la pareja, nos desencontramos muchas veces con los amigos. En Argentina hay familias rotas y amigos que ya no se ven más justamente por un desencuentro político, ideológico. Entonces, ¿cómo no va a haber desencuentros en la escuela? Son generaciones distintas, adultos y niños, pero además la escuela tiene un ingrediente muy particular, que es el lugar donde circula el saber y el poder.
Y nosotros aprendimos desde Hegel que el saber y el poder no es de nadie, que el saber y el poder circulan, que el saber a veces lo tiene el docente, pero a veces lo tiene el alumno. Y hoy lo tenemos que entender. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos eternos aprendientes, porque el docente no puede dejar de ser alumno. El docente tiene que aprender toda su vida. El docente tiene que hacer preguntas hermosas, hacerse preguntas hermosas para seguir estudiando. Ya no hace falta que haya un catedrático al frente que le diga, lee esto, lee aquello, porque un verdadero docente, que es un aprendiente permanente, hace sus propias búsquedas, ¿no? Entonces, me parece que ese es un punto importante, ¿no? ¿Qué nos está pasando ahí con el tema del saber? ¿Por qué? Porque los chicos vienen con saberes, ¿no? De Wikipedia, de Google, de sus propios intereses. Yo, si hoy fuera docente y un niño sabe mucho de dinosaurios, tengo que reconocer que él sabe más que yo. ¿Y cuál sería el problema? Le hago dar una clase sobre dinosaurios y yo como aprendiente me nutro de ese alumno. Y en relación al poder, ni hablemos, yo vengo de una escuela, mi escuela, ya la de mis hijos no tanto, pero en mi escuela había tremendos abusos de poder. A mi mamá, por ejemplo, me contaban, lo rodillaban sobre maíz, a mi tío lo ponían mirando un rincón con un bonete de burro, y ustedes dirán qué familia tenía Liliana. Bueno, por algo me hice psicopedagoga, pero la verdad que yo escuchaba esas historias en mi infancia y yo no podía creer. Después me tocó a mí el abuso de poder de algunos docentes, ¿no? Escuchar que le decían a un compañero, te espero en marzo, y de tu carita no me olvido, amenazar con la nota, abusar del poder con la nota, con la expulsión. Entonces, el poder también lo puede tener el alumno. ¿Cuántos docentes, por lo menos aquí, están saliendo llorando de las aulas porque no pueden dar clase? Docentes universitarios hace un tiempo en La Plata, acá en Argentina, renunció porque ningún alumno lo miraba cuando él hablaba, estaban todos con su celular y tuvo que irse totalmente impotentizado del aula. Y en ese caso el poder lo tiene el alumno. Cuando uno tiene esa convicción de que el saber y el poder no es de nadie, ni abusa del saber y deja que el alumno muestre sus saberes, ni abusa del poder. ¿Por qué? Porque se te puede volver en contra. La verdad que en el aula tiene que circular el amor. Si en el aula no, yo creo que hay dos cosas que tienen que circular, y me empiezo a apurar, el amor y el humor. Yo soy fanática de la pedagogía con alegría. Yo creo, no hablo de la pedagogía divertida, no creo que los chicos tengan que ir a la escuela a divertirse, porque nunca fue divertido aprender las tablas, las fracciones, los tiempos verbales. No tiene nada que ver con la diversión en la escuela, pero alegría, buena onda, como dicen los chicos. Este profe es divino, tiene buena onda, nos trata bien. La alegría, el humor, que si yo no lo tengo, porque por razones de la vida no tengo humor, bueno, ahí puedo llevar a autores, puedo llevarle Lutiers, puedo llevar Dolina, puedo llevar Mafalda, puedo llevar gente que con un humor inteligente ponga alegría en el aula. No entiendo un aula triste, no entiendo un aula silenciosa. Yo creo que hoy los docentes que siguen esperando, cuerpos quietos, mirada fija en el pizarrón y bocas calladas, deberían renunciar, porque esos chicos ya no existen. Seguir sentándolos en filas para que no se copien, para mí es un inimaginable y hace mucho que dejé las aulas, pero jamás senté a mis alumnos en filas para que no se copien. Los sentaba en redondo y yo con ellos, en lo que hoy se llama aula invertida, yo no sabía que se llamaba así, pero era eso, ¿no? Esta comunicación donde había un texto para leer, para descifrar, para analizar, para criticar, para... Eso era para mí un aula, ¿no? La ceremonia de la palabra, les diría, el encuentro con la palabra de un autor, de esos autores que uno elegía, pocos, pero intensos, profundos. Estoy hablando a nivel superior. Yo fui docente un año en el primario y después pasé directamente 33 años a nivel superior, que a lo mejor es otra historia, pero en los últimos años del secundario es perfectamente posible, ¿no es cierto? Llevarle a autores y hacer esto de la aula invertida y hacer una clase donde todo sea pregunta, reflexión, debate, donde la palabra no moleste, donde los saberes del alumno no molesten. Yo creo que tenemos que reconocer que el malestar existe, que el malentendido existe entre los seres humanos, que por lo tanto siempre va a haber desencuentros y disfrutar de los encuentros. Pero para eso el docente tiene que poner lo que tiene que poner, su vocación, su amor, su pasión por lo que hace. La verdad que si un docente ha perdido la alegría de ir al encuentro con los alumnos, no va a haber encuentros, va a haber desencuentros, ¿sí? Eh, a mí siempre pienso, ¿no? Porque escuché a muchos estudiantes de docentes que entraban a hacerlo porque no le tenían miedo a la universidad, porque era una carrera corta, porque iban a tener una rápida salida laboral. Y yo por dentro pensaba, ojalá se les despierte la vocación, ojalá.
ojalá, porque es muy difícil estar en el aula, ¿no es cierto?, sin eso, sin esa idea de que somos marcadores de huellas, ¿no?, que dejamos huellas en los chicos, que somos capaces de mostrarles mundos posibles. Miren, pensemos en los más vulnerables, pensemos en los que nacieron con las peores cartas de la vida, ¿no?, que nacieron en ambientes donde la prostitución, el alcohol y la droga, el delito son moneda corriente. Esos chicos, si no pasan por la escuela, no conocen otro mundo. Es función de la escuela mostrarles otros mundos posibles y que a esos mundos posibles y mejores, superadores de donde ellos vienen, se accede con el conocimiento. Que el conocimiento nos da libertad. Aquí en Argentina usamos muy mal la palabra libre en la escuela, ¿no? Cuando un profesor no viene, decimos, hora libre, chicos. Hora libre, ¿por qué? Porque no hay profesor. Cuando quedan fuera del sistema, por distintas razones, decimos que es un alumno libre. ¿Libre por qué? Porque está fuera del sistema educativo. Usamos muy mal la palabra libertad, lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo, de que corrijamos eso, porque las palabras tienen un peso significante, las palabras en algún sentido estructuran, marcan, ¿no? Yo soy una apasionada de la docencia, creo fundamentalmente que es posible restaurar el vínculo familia-escuela, que es necesario hacerlo, que es la única institución que sigue quedando en pie, además de algunos clubes deportivos, para que los chicos se socialicen, para que aprendan a estar juntos, para que se traten bien, para que distingan lo que es un compañero de un amigo, para que distingan lo que es el buen trato del maltrato. La verdad que creo que hay una profunda crisis ética, y que los adultos hemos dejado de ser ejemplares, porque no puede ser que un chico goce maltratando a otro, con la palabra o con el gesto, ¿no? Me cuesta entender. Y lo único que puedo decir es que para que un niño sea victimario, ¿no?, y haga lo que haga con un compañero, haga lo que hace con un compañero, tiene que haber sido criado en un ambiente no amoroso. Ningún niño amoroso es hostil, agresivo y violento. Podrá tener un momento, pero no lo es como estructura. Entonces, ¿qué nos está pasando con el amor, señores? Yo creo que esta es una pregunta para hacer un hermoso congreso. ¿Qué nos está pasando con el amor? En mi conferencia TED, que les invito a que la vean, del 2017, que se llama Volver a mirarnos, mi conferencia termina diciendo: no dejemos que las pantallas hackeen los tiempos del amor. No nos estamos dando cuenta que las pantallas nos han robado la mirada y la palabra, que estamos con otros, pero con el celular en la mano, que estamos con otros, pero silenciados. Y cuando uno no mira y no habla con el otro, no entra en diálogo, no se enriquece, no crece. Lo que crece es el narcisismo, el individualismo, el egoísmo, el yoísmo, esto que está marcando nuestra sociedad actual de una forma brutal. Creo que hoy los chicos están sufriendo más por cuestiones narcisísticas de los padres, de los adultos, que por otras cuestiones que sufrían antes por la infancia. La verdad que hoy me preocupa la infancia por su pérdida de juego real, el juego con otros, con compañeritos, amiguitos de piel y hueso. El juego electrónico para nada nos hace conocer a nuestro hijo, a nuestro alumno, porque en el juego electrónico no aparece la dramática, la historia y lo que le está pasando emocionalmente a nuestros chicos. Me preocupa la infancia que no juega, me preocupa la infancia adultizada, que crece apurada, las menarcas a los 10 años, ¿no es cierto? El subir a Instagram fotos de vestidas como mujeres cuando tienen apenas 10 o 11 años. Me preocupa el crecer apurado, me preocupa porque los pone en riesgos terribles. Y hablando, o sea, me preocupa tanto el niño que no juega como el que crece apurado. Y hablando de adolescentes, me preocupa muchísimo la patología que estoy viendo del vacío existencial. No saber qué hacer con su vida cuando termina la escuela obligatoria. Cuando los padres le dicen qué vas a hacer, qué quieres ser, y a ellos les aparece esta palabra: nada, no me gusta nada, no sé qué hacer, no sé para dónde ir. Y ese vacío existencial es duro, es angustiante, es terrible, hay que llenarlo. Y para llenar el vacío, ahí viene la droga, ahí viene el alcohol, ahí viene el embarazo no deseado, ahí vienen estas conductas, este coqueteo con la muerte, que al menos aquí en los fines de semana se pierden muchos jóvenes a la salida de los boliches, en peleas, en sobredosis. Y bueno, esto está hablando de un fracaso educativo, no de un fracaso de la escuela. No confundamos. Empecé diciendo: la familia educa para que la escuela enseñe. Lo que hoy pasa con nuestros niños y nuestros jóvenes es un problema de todos, familia, escuela y medios de comunicación, que por replicar y por replicar y por replicar 800 veces un acto delictivo, un abuso de más, dan verdaderas cátedras televisivas de cómo robar, ¿no es cierto?, o de cómo abusar. La verdad
que los medios de comunicación, por lo menos aquí, no le están dando el tiempo necesario a los espacios educativos. Y lo digo yo, que hace 23 años sostengo una columna educativa en un canal de Córdoba, escribo en el diario, estoy en la radio semanalmente. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que ocupar espacios en los medios de comunicación donde esto se diga, donde algún papá se quede al menos, no con un consejo, no con un tips, la verdad que no me gusta ni siquiera la palabra tips, a mí me gusta que los padres se queden pensando, ¿qué de mí en lo que le pasa a mi hijo? ¿Qué de mí en esto que no estoy pudiendo manejar? ¿Qué de mí? Porque si no, la culpa siempre es del otro, siempre es del otro. Querida gente, sé que se me está acabando el tiempo, les quería decir que, que yo creo que es posible hilvanar esta ruptura entre familia y escuela, y para mí la herramienta, que no voy a tener tiempo de desarrollarla hoy, pero la herramienta que les quiero decir que estoy usando y que me parece que es fantástica son los talleres con padres, no la escuela para padres. Creo que la escuela es para los chicos, creo que la escuela para padres es una ficción muy difícil de sostener, porque tampoco sé quién sería el docente de esa escuela para padres, pero sí creo en los talleres no para padres, con padres, donde una vez por mes los padres y el docente de cada aula se tengan un espacio de 2 horas, nada más y nada menos que para frenar la locura externa y la hiperproductividad, para sentarme junto con el docente de mi hijo a hablar de las cosas que nos pasan en el aula y en casa. Porque si un niño es agresivo en el aula y es irrespetuoso, seguramente es en casa también. Entonces, esta sería la sociedad, ¿no? Poder vernos una vez por mes, juntarnos en talleres, a hablar de lo que nos pasa. Freud decía, y Sábato lo retomó después, pensar en el hombre casi equivale a salvarlo. Pero para pensar en el hombre, para pensar en el niño, para pensar en el alumno, hay que darse un tiempo y un espacio, hay que construirlo como parte del proyecto pedagógico. Que cuando un padre vaya a una escuela a inscribir a su hijo, sepa que en esa escuela hay un lugar para los papás, un lugar de trabajo constructivo, lindo, alegre, productivo, donde se vean películas, se debata, se lean textos, lo que se nos ocurra creativo para que sea un momento donde además de la reflexión aparezca la alegría. Insisto con alegría, insisto con un aula con alegría. ¿Saben por qué? Porque aprendí. Y creo que fue una de las reflexiones que me dejó la pandemia, porque no todo fue pérdida la pandemia. La verdad que si se supo tomar decisiones, también hubo muchas cosas para aprender. Una de las cosas que se me hizo clic en la pandemia es que la alegría va de la mano de la verdad, nunca de la hipocresía, nunca de la mentira. Cuando yo de verdad hago lo que quiero hacer, cuando yo de verdad encontré mi juguete preferido interno, como decía Gabriel García Márquez, cuando yo de verdad estoy haciendo lo que quiero hacer, más allá del sueldo que no alcanza, más allá de la crisis, más allá de lo que sea, pero si yo estoy parada en mi verdad, porque esto es lo que yo quiero ser, la alegría y la carita feliz aparece. Lo demás es amargura, es resistencia, es aguante, y la verdad que eso tiene muy poco que ver con una pedagogía de la ternura, con una pedagogía amorosa, con una pedagogía del encuentro. Eso es lo que hoy les quería decir. Estemos donde estemos, hay que estar estando, hay que poner cuerpo y alma, hay que estar atenta a las emociones de los chicos. No tenemos que ser diagnosticadores ni terapeutas, no tenemos por qué ponerle rótulos a nuestros alumnos, para nada, pero sí que el alumno que no habla, que el alumno que no atiende, que el alumno violento, que el alumno agresivo, que el alumno que no puede estar en el aula, sea para nosotros docentes una pregunta, que nos interpele. ¿Para qué? Para poder llevar esa pregunta a donde haya que llevarla, al profesional, al equipo psicopedagógico, al profesional externo, al que pueda desanudar eso, porque por algo un chico no aprende. No es porque no quiere aprender, no es porque nació vago. Los niños no nacen vagos, no nacen responsables, no nacen amorosos, se hacen, se construyen, primero que nada en familia y después en la escuela y en la sociedad en general. Los hacemos y eso nos da una hermosa sensación, ¿no es cierto?, de que todo es posible mejorar. Y mientras más chiquitos sean, más. Quiero decirles, si hay papás que están escuchando, que colaboren con el docente, que los enamoren con las palabras, que no los manden a la cama con el celular, sino con un cuento, que cuenten historias familiares, que cuenten de sus vidas, que crean espacios donde las pantallas desaparezcan un rato, ¿no? Y nos podamos mirar a los ojos, conversar, conocernos, decirnos cosas, sacar las emociones afuera. Difícilmente se pueda cuando una pantalla nos hipnotiza o cuando creemos que todo está ahí. La verdad no está ahí. Miren, mire, querida gente, y con esto termino. Si el sentido de la vida estuviera en las pantallas, no habría suicidios adolescentes. Y los hay, y cada vez más. Quiere decir que el sentido de la vida no está ahí.
está en el encuentro humano, está en el amor, de nuevo. Hablemos del amor, sintamos el amor, ¿no? Seamos amorosos. Y si no podemos y no nos sale, es porque los primeros que necesitamos que alguien nos ayude somos los adultos. Los chicos están como están porque nosotros estamos como estamos. Y eso es una regla universal, les diría. Gracias, gracias por este encuentro. Ojalá algún día pueda ir. Fui invitada presencialmente, pero me coincidía con un congreso en Córdoba. Me encantaría estar por allá con ustedes y ver si algo de lo que yo pienso desde acá, desde Córdoba, del interior del país, de Argentina, tiene que ver también con lo que les pasa a ustedes. Saben que los queremos mucho, es un país que me encanta, así que bueno, gracias de nuevo por este abrazo fraterno y por esta invitación.